Bien, hermanas, busquen en sus Biblias el libro de Ruth, y vamos a leer el capítulo 1 de los versículos 6 al 22. Vamos a terminar el capítulo. Ruth está en el Antiguo Testamento, después de Jueces y antes de Samuel. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bien. No va a estar proyectado por si acaso, así que búsquenlo en sus Biblias, porque me imagino que si vienen al culto traen sus Biblias. Por último, digital, en sus celulares. Bien. Y de lo contrario, si no, escuche atentamente. Dice así: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tengamos un momento de oración al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor. Tú eres digno, así como cantábamos, así como leemos en tu palabra, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Eres el centro de este culto, Señor. Nosotros venimos a adorarte a ti, Señor. Tú eres el único espectador en este momento. Tú eres el único digno que recibe adoración. Señor, te rogamos en este momento que bendigas tu palabra, Señor, para con nosotros. Que tu palabra hable con nosotros, Señor. Que nos muestres, Señor, el estado de nuestro corazón, pero a la vez nos muestres el Dios grande que se reveló en tu palabra. Señor, te pedimos que rompas nuestro orgullo, rompas nuestro ego, Señor, y nos ayudes, Señor, una vez más a confiar en ti.
Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh roca y redentor mío. Amén. Bien, el libro de Ruth es predicado pocas veces. De hecho, en noviembre del año pasado tuvimos una predicación sobre los primeros 5 versículos. No sé si alguno se acuerda. Predicamos los primeros 5 versículos. Y hoy vamos a continuar con el texto para que entendamos lo que Dios nos habla en este libro. Debemos recordar que Ruth es un escrito hebreo breve. Son 4 capítulos solamente. Si usted quisiera los pudiera leer hoy día a la noche y los terminaría. Y su contexto es el tiempo de los jueces, que es el libro anterior al libro de Ruth. Un momento donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Es decir, el mal era relativizado y cada uno vivía según su propio criterio. Con esto era olvidada la comunión con Dios y el amor al prójimo. Y en los primeros 5 versículos nosotros conocimos a una familia de Elimelech y de Noemí, que padecía de falta de fe. Ellos no creyeron en las promesas de Dios, entonces construyeron su vida fuera de las promesas de Dios. Actuaron con incredulidad y desobediencia. De hecho, ¿recuerdan lo que significaba el nombre Elimelech? Significaba, mi Dios es rey, pero él vivía como si Dios no se preocupara de él. Y Noemí, que significaba placentera o placer, pero aún así ella no hallaba deleite en Dios. En esta migración de Belén a Moab, sus hijos conocen a 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa, y se casan con ellas, una unión que no era permitida. A partir de esto, sufren el juicio de Dios, muriendo los hombres de la familia. En este sentido, ellos no confiaron en Dios y decidieron construir su vida fuera de las promesas de Dios. No obstante, nosotros observamos que en este libro, en el libro de Ruth, Dios nos llama a confiar más en Él, a tener fe a pesar de las circunstancias. De esta manera nosotros llegamos al texto que acabamos de leer. Ese es el contexto. Y el libro de Ruth nos invita una vez más a confiar en el Señor y a tener una perspectiva correcta de quién es Dios y cómo se relaciona Él con su pueblo. Pero a la vez vamos a ver la dureza del corazón humano, la dureza de nuestro corazón. Un corazón humano que no quiere agradar a Dios y solo se quiere agradar a sí mismo. Con esto vamos a percibir una cosa, la necesidad de un Salvador. Eso es lo que quiere plantear el libro de Ruth. Ahora, nosotros vemos aquí, en el relato que acabamos de leer, a una Noemí amargada, ¿cierto? Una sensación que quizás todos conocemos, la amargura. En más de una ocasión nos hemos sentido enojados, amargados como Noemí. Pero la amargura de Noemí es muy particular porque se debe a su comprensión equivocada de Dios y una comprensión fragmentada de la realidad. Debemos saber que nuestra comprensión humana es diferente a la de Dios, ¿ya? Eso yo creo que todos lo tenemos claro. Dios claramente es supremo sobre nosotros. Nosotros tenemos una comprensión pequeña, ¿ya?, de las cosas. Nuestra comprensión humana es pequeña, es centrada en nosotros, es dualista, es segmentada. Mientras que la comprensión de Dios es todo lo contrario, es universal, es mucho mayor que la nuestra, al punto en que Dios puede comprender algo cósmico y algo local, algo global y algo particular, algo amplio y algo específico. Él está preocupado de todo lo que ocurre en todas las galaxias y a la vez también está preocupado de Purranque. La Biblia nos menciona que Dios gobierna todas las cosas. Dios nunca ha sido un espectador despreocupado de nuestras situaciones y de las situaciones que nosotros vivimos. No obstante, nuestro corazón pecador muchas veces piensa que Dios se olvidó de nosotros. Esa es la sensación de Noemí. Noemí en ese momento no se sentía cerca de Dios, creía que Dios se había olvidado de ella, no comprendía la manera en que Dios conduce a su pueblo. De hecho, ella no logra ver el amor de Dios en medio de las circunstancias trágicas que está viviendo, porque sí, ella estaba viviendo una situación sumamente trágica, la muerte de su esposo y la muerte de sus hijos.
Ahora, cuando nosotros tenemos una perspectiva equivocada de quién es Dios y su providencia, nuestra fe naturalmente comienza a decaer. Es un problema recurrente de toda la iglesia evangélica, porque en medio de momentos complicados, difíciles y discordantes a nuestra expectativa de las cosas, comenzamos a dudar de la sabiduría y del gobierno de Dios. Comenzamos a pensar que Dios no es bueno. ¿Cómo va a ser que yo me enferme? Yo, un hijo de Dios. No obstante, la Biblia nos llama a tener una perspectiva correcta de quién es Dios, gobernador de todas las cosas, y cumple sus promesas. Y nos advierte de los peligros que ocurren al tener una perspectiva equivocada de su gobierno. ¿Qué ocurre si nosotros no tenemos una perspectiva correcta de la providencia amorosa y soberana de Dios sobre nuestras vidas? Es una perspectiva equivocada. Nos volvemos individualistas, irresponsables e ingratos. Por eso el título del sermón es Los peligros de una perspectiva equivocada. Y vamos a ver 3 peligros, ¿ya? El primero es el peligro del individualismo, el segundo es el peligro de la irresponsabilidad y el tercero es el peligro de la ingratitud. Así que vamos con el primero, el peligro del individualismo. Y eso está en los versículos 6 al 8. Y el primer peligro que nosotros vemos está ahí en esos versículos. Leámoslos de nuevo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo con sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. El individualismo es centrarse en uno mismo, centrarnos en nosotros mismos. Y Noemí aquí va a personificar una persona pragmática, es decir, una persona que quiere hacer todas las cosas de manera práctica, con resultados, y una persona utilitaria, con Dios. Va a ver a Dios como al servicio de ella. Es decir, para Noemí las cosas se hacen a su manera y Dios es un accesorio religioso a su vida. Cuando no había pan en Belén, ella se muda a los campos enemigos de Moab. Y cuando Dios bendice a su pueblo, ella se muda de nuevo a su tierra. En otras palabras, para Noemí, Dios sirve para cuando le beneficia a ella. Está viendo a Dios de manera utilitaria. Ahora observe cómo se percibe la presencia de Dios en este texto. Noemí habla tanto, pero tanto de su circunstancia que hasta pareciera que Dios está ausente. Pareciera, porque no es así, pareciera. Pero Dios está cumpliendo sus promesas para con su pueblo. Dios está cuidando a su pueblo y le está proveyendo pan. Debemos percibir aquí que Dios se deleita en bendecir a su pueblo. El pan no solo significa el fin de la hambruna, sino que es un regalo de Dios para ellos. Dios se interesa por su pueblo. Dios está preocupado por su pueblo. Pero ahora, ¿cómo se percibe a Noemí dentro de la Escritura? Ella desea pan. Noemí no estaba detrás de Dios, estaba detrás del pan. Noemí no quería agradar a Dios. Noemí quería satisfacer sus propias necesidades. Ella usa a Dios. Se ama a sí misma y desprecia a Dios. Vean cuán sutil está en este texto. Porque cuando Noemí bendice a sus nueras, ella les dice: desea que Dios las bendiga como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. No sé si logran ver, pero es muy sutil el detalle en la Escritura. Todo gira alrededor de ella. El criterio de bendición a las personas es ella misma. No porque Dios sea bueno, sino porque con ella han sido buenas. Ella se tiene como criterio principal. Sus decisiones parecen lógicas, sus argumentos parecen tener un razonamiento inteligente, pero Noemí ignora lo que Dios está haciendo. Ella está gobernada por las circunstancias en lugar del Señor de las circunstancias. Solo era gobernada por lo que veía,
Y en función de lo que veía, ella actuaba. De hecho, ahí en los versículos 6 y 8, los que acabamos de leer, describen a Noemí de la siguiente forma: se levantó, oyó, salió, dijo. Toda la historia que oímos trata de Noemí, pero la Biblia no quiere que la veamos aquí como una heroína, sino que está exponiendo su pecado, para que nosotros examinemos si andamos en los caminos individualistas y utilitarios de Noemí. Ahora, ¿qué significan estos versículos para nosotros? Lamentablemente, muchas de nuestras posturas sobre diversos asuntos de la vida son alimentados por una visión tacaña y pequeña sobre quién es Dios. Solemos perder de vista lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo un acto de redención desde la creación hasta la consumación de todas las cosas. Y nosotros muchas veces evaluamos a Dios, imagínense, qué acto de osadía, una criatura evaluando al Creador, pero lo hacemos. Solemos evaluar su comportamiento a partir de nuestros criterios egoístas, nuestras tragedias personales y puntuales, que ciertamente no se comparan con la gloria que ha de venir. Y nosotros muchas veces criticamos a Dios por un punto de la historia y no le agradecemos por el resto de toda la historia. Ahora, la Iglesia Evangélica de Chile en muchas ocasiones se relaciona o se ha relacionado con Dios de manera egoísta y utilitaria, queriendo que Dios haga nuestras voluntades, que Dios haga todo a nuestra manera. Se nos olvida que la obra de Dios es a la manera de Dios. Nosotros somos los que debemos decir: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Si te tengo a ti, lo tengo todo, como solemos cantar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero muchas veces nosotros decimos y actuamos de la manera contraria. Yo soy mi pastor, me falta todo. Tengo carencia de todo. Si no tengo tal cosa, no tengo nada, no soy nada. Que se haga mi voluntad, las cosas a mi manera. Pero así no es. Lo peor es que comunicamos a los demás con este tipo de actitudes que la relación con Dios es una relación utilitarista. Y lamentablemente muchas personas llegan a la iglesia pensando en que Dios actúa en la lógica de una manda. Cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera, comunicamos a los demás que Dios no gobierna nuestra vida y que solo buscamos manipular a Dios. Y déjame decirte algo: Dios no es manipulable a tu antojo. Dios no es manipulable. Dios es Dios, Señor sobre todo. Por esto el individualismo y el utilitarismo es un peligro para la iglesia de Dios. Entra sutilmente, así como está en el texto, sutil, y hasta parece bonito y religioso, pero genera catástrofes. No puedes pensar que debes vivir tu vida como a ti te gusta. Si crees en Dios, debes vivir a la manera de Dios, como Él lo ha dictado en su Escritura. Y sí, muchas veces eso nos va a costar todo. La obediencia a Dios no es fácil ni cómoda. Recuerda cómo Jesús describe la manera de ser su discípulo. Lo hizo en la Escritura y lo dijo varias veces: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es la manera en que seguimos a Dios. Seguir a Dios es un constante abandono de nosotros mismos y una mayor preocupación por la voluntad de Dios. Y no es un camino fácil, pero no es un camino individualista. En este camino Dios nos da descanso, aligera nuestra carga y nos da comunión con Él. Es un camino de fe, ciertamente es de fe. Dios nos acompaña en este camino que Él ya recorrió por nosotros. Además, juntos, como iglesia, todos somos llamados a caminar negándonos a nosotros mismos, pero siguiendo a nuestro Salvador. En este camino disfrutamos de su amor, bondad y belleza, sabiendo que Él ya hizo todo por nosotros. Noemí lamentablemente cayó en el individualismo porque tenía una visión incorrecta de quién es Dios y su pacto. Y esa falta de conocimiento y confianza en Dios la llevó a una desconfianza y una amargura en Dios.
En el camino del cristiano, debemos recordar que Dios cuida de su pueblo y Dios gobierna todas las circunstancias. Él es quien sustenta a su pueblo para que su pueblo lo siga. Segundo punto, el segundo peligro de la irresponsabilidad, y está en los versículos 8 al 15. Vamos a leerlo de nuevo. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que la mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Además de aplicar una lógica pragmática, utilitaria e individualista, Noemí, cuando habla con sus nueras, está soltando toda la responsabilidad con ellas. El resumen de estos versículos, Noemí está diciendo: yo no tengo responsabilidad sobre ustedes, ninguna. En el versículo 8 les dice que vuelvan a la casa de su madre, una expresión rarísima en la Escritura. Es una expresión que ocurre solamente 3 veces en la Biblia, y generalmente se enviaba a la casa de sus padres. Pero aquí, nuevamente, Noemí está haciendo el criterio de ella misma. La casa de su madre se refería a un cuarto íntimo de confianza y seguridad entre las mujeres de la antigüedad. Noemí lo que les está diciendo o les está deseando es seguridad y estabilidad. Pero después Noemí vuelve a hablar sobre seguridad y estabilidad en el versículo 9. Y ahí Noemí desea que sus nueras hallen descanso en sus nuevos matrimonios o maridos. Pero observen sutilmente el lugar donde Noemí colocaba su seguridad y estabilidad: en las personas y no en Dios, en un matrimonio y no en su relación con Dios. La Biblia está revelando el corazón de Noemí en este momento. Y los argumentos de Noemí son extraños. En los versículos 11 y 13, Noemí no quiere que la acompañen y que regresen a Moab. Observen que en estos versículos se repiten las palabras: volveos, 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 idos. Con esto sugiere que no tiene responsabilidad con ellas. Vuélvanse, ahora. Yo no tengo responsabilidad con ustedes. No tiene nada para entregarles. No puede asegurar su estabilidad y seguridad en los términos que ella acaba de establecer. Su conversación, nuevamente, parece piadosa, porque menciona a Dios en más de una ocasión. Pero no obstante, Noemí no quiere que sus nueras la acompañen. De esta manera sus nueras dejarían de ser una carga para ella. Y no olvidemos que Noemí aún se encuentra de luto. Es claramente una carga emocional para ella. Pero observen que los argumentos que expone Noemí son ilógicos, incoherentes y centrados en sí misma. Volver con las moabitas a Israel y no con sus hijos y esposo también sería escandaloso. Al igual que enviar a estas moabitas de vuelta a Moab. Sabe que la única opción para ellas sería el rechazo. Ahora Noemí en el versículo 8 usa el nombre de Dios, Yahvé, para que Él trate a sus nueras con Gesed, ¿ya? Esa es una palabra hebrea que de hecho la Reina Valera la traduce como misericordia, pero tiene un significado mucho más profundo que misericordia. Gesed significaba una bondad amorosa, un trato bondadoso y amoroso. Y observen algo sutil. Noemí desea que Dios las trate bondadosamente, porque ella considera que no tiene ninguna responsabilidad sobre ellas. Lo más irresponsable que está haciendo aquí Noemí es que terceriza la ayuda a Yahvé.
Él es quien las debe ayudar, no yo. Noemí no las quiere ayudar porque piensa que no tiene nada para entregarles. De nuevo, lo más importante para Noemí era la comida, la seguridad, el esposo, y Dios estaba en segundo plano. Noemí claramente no tenía nada para entregarles porque ella no tenía una comunión con Dios en ese momento. Pero realmente, ¿quién era Noemí? Noemí era parte del pueblo del pacto, era parte del pueblo de Dios. Aquellos que, según Génesis 12, serían una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Realmente no tenía nada para ofrecer de ayuda? ¿Realmente no podía clamar a Dios? ¿Realmente no podían ir y pedir ayuda al pueblo del pacto, que tenían una ley para ayudar a los extranjeros? Lamentablemente, en esta gran despedida lloran, no solo una vez, 2 veces. En el versículo 14 vemos que Orfa considera abandonar a su suegra y se determina a hacerlo y se despide con tristeza. De Orfa no sabemos más en la Biblia. Tiene una aparición breve, pero Ruth se queda. Y en el versículo 15 observamos lo más irresponsable que puede ocurrir en un creyente de Dios. Noemí le dice: vuélvanse a sus dioses. Noemí está quebrando el primer mandamiento: no tendrás otros dioses además de mí. Con esto las entrega a falsos dioses y a la vez a falsas esperanzas. No se sentía responsable en traerlas delante de Dios. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Y eso es lo que nos muestra el texto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver la irresponsabilidad de Noemí? Si nosotros dejamos de tener una perspectiva de quién es Dios, de la providencia de Dios, del gobierno de Dios, nosotros también nos volvemos irresponsables con las personas y con nuestro prójimo. Pensamos que no tenemos nada para ayudarlos, al igual que Noemí. Si pensamos que solamente estamos habilitados para ayudar a las personas cuando nosotros tenemos dinero, seguridad, estabilidad, tenemos una mentalidad idólatra igual que Noemí. Noemí tenía una espiritualidad individualista, egoísta, utilitarista, desobediente, irresponsable e incapaz de ver lo que Dios está haciendo en el mundo y en la historia. Si olvidamos quién es Dios, nosotros corremos el mismo riesgo. Y debemos recordar que Dios nos alcanzó. Él toma la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, siendo aún sus enemigos. Él nos busca, Él está con nosotros, Él nos cuida en el camino. Por tanto, nosotros no debemos olvidarnos de la misión que Él nos encomendó. Debemos llevar la buena noticia a los demás, orar por los demás. Y si no tenemos, pedirle al Señor por esos recursos que quizás la otra persona necesita. Y si tenemos los recursos, mejor ayudar con esos recursos a las personas. Ahora, tercero, el peligro de la ingratitud. Vamos a leer los versículos del 16 al 22. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita,
su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Ruth se quedó con Noemí y hace un pacto de lealtad con su suegra. De hecho, ese texto ahí del 16 al 17 se suele leer incluso en los matrimonios, porque es un texto que habla sobre fidelidad, ¿ya? Pero vemos que aquí está dirigido entre una nuera a una suegra. Y no obstante, Noemí aquí va a demostrar una enorme ingratitud con Dios en este texto. Porque en los versículos 16 y 17, como les decía, se encuentra una estructura de pacto. Hay una declaración de fidelidad, de amistad y compañía de una nuera a una suegra. Curiosamente, la moabita está mostrando fe. La extranjera al pueblo de Dios, la no creyente, la idólatra, está mostrando fe. Ruth, con esta declaración, y hay algo que no podemos perder de vista, Ruth está abandonando sus dioses moabitas para seguir al verdadero Dios, a Jehová, a Yahvé. Ella desea ser parte del pueblo de Dios con esta declaración. Observen el contraste entre Ruth y Noemí. Noemí piensa en sí misma, pero Ruth está pensando en el Dios de Israel, en el pueblo del pacto y en Noemí. Ruth no es individualista. Ruth desea cuidar de su suegra. Ella se ve responsable de su prójimo, a diferencia de Noemí. ¿Cuál es la razón de esta vida distinta? El Dios que adoran. Están adorando cada una a un Dios diferente. Prácticamente en estos versículos nosotros estamos viendo la conversión de Ruth. Noemí, en vez de estar amargada, debería estar agradecida al Señor por el arrepentimiento de una pecadora. Noemí, lamentablemente, está siendo ciega a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Por su ingratitud. Noemí se siente apartada de Dios. Noemí no recuerda en este momento las promesas de que Dios enviaría a un Salvador, a Jesús. Ella aún no lo sabe, pero de Ruth va a salir el linaje del Salvador. Noemí no logra ver el plan de Dios porque ella no ve más allá de su propia nariz. Para Noemí solo Ruth es una moabita. De hecho, el texto en algunas partes incluso quiere hacer eso en el lector. Ruth la moabita, Ruth la moabita. Pero Ruth tomó una resolución, a los ojos de Noemí, ridícula. Porque vean el versículo 18, lo acepta con resignación. Dice que no dijo más. Ya, que me sigan. En este regreso, Noemí se cambia el nombre por Mara, que en hebreo significa amarga. En vez de llamarse placentera, pide que la llamen amarga. Incluso dice, yo me fui llena. Y uno podría preguntarse, ¿cuál llenura? Porque ella salió junto a su familia, pero cuando lo hacen, salen en búsqueda de pan. Lo hacen en necesidad. No sé si eso es estar tan lleno. Aunque pertenecían a la región de Efrata y tenían una familia acomodada, todos estaban en un periodo de hambruna. Ahora no olvidemos que Noemí colocaba su seguridad y estabilidad en su marido, en la economía, en su estatus. Bajo estos términos, ella se fue llena. Se fue llena de estatus, llena de seguridad y estabilidad, asegurada en su marido, pero ahora regresa con las manos vacías. Pero no volvió vacía, porque volvió con Ruth, la moabita. Esta amargura que presenta es ingratitud. Noemí no comprende la bondad de Dios. Ella entiende que Dios es soberano, pero no cree que sea bueno. Noemí menciona su amargura en 2 ocasiones, antes de salir y al llegar a Belén. En ambas, en dirección hacia Dios. Su amargura no era ni siquiera con su situación meramente, era hacia Dios.
Ahora en el versículo 20 llama a Dios de Todopoderoso, el Shaddai, que habla o significa o alude, mejor dicho, a la soberanía de Dios, al gobierno de Dios providente, a su poder. Y también lo llama Yahvé o Jehová, como lo traduce nuestra Reina Valera, que se refiere a Dios como el Señor, como aquel que gobierna, el Dios del pacto, aquel que se reveló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Tiene conciencia de la historia de Dios con su pueblo, pero para Noemí la conclusión es amarga. No logra ver el carácter de Dios en este proceso. En el versículo 13, de hecho, ella pensó que la mano del Señor ha salido contra mí. Esta expresión en la mente de Noemí significaba que Dios la consideraba como un enemigo. Dios me tiene como enemiga, decía Noemí. Ahora en el versículo 21 piensa que Dios la afligió. En otras palabras, ella está diciendo: Dios no me ama, no fue bueno conmigo, me está humillando con esta situación, me están viendo todas. Noemí es ingrata, no ve más allá de ella. Para Noemí, Dios es pequeño, no puede hacer más de lo que yo pienso. Tiene, como aquellos que tenemos lentes, una miopía, pero una miopía espiritual. Ella es incapaz de ver la obra de Dios, de ver su cuidado en todas las cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros lamentablemente somos como Noemí en muchas ocasiones. Juzgamos a Dios por situaciones momentáneas y pequeñas, por enfermedades, por situaciones financieras, por falta de trabajo. Y con esto nos formamos una visión pequeña de quién es Dios. No logramos ver la gran obra cósmica de Dios que ya está andando. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros estamos presentes en este momento de la historia donde Dios ya vino y volverá por segunda vez. Estamos disfrutando de un breve tiempo donde nosotros somos heraldos, somos mensajeros del Rey hasta el regreso del Rey. Noemí no veía que Dios estaba tejiendo la familia del Mesías. Noemí no veía que Dios estaba preparando la llegada de Jesús. Noemí no veía que Dios estaba cumpliendo sus promesas de cuidar a su pueblo. Porque aun cuando dio Dios pan, ella no lo logra ver como una bendición. Noemí no había cultivado la gratitud ante Dios y por eso toma una comprensión equivocada de quién es Dios. Para ella, la necesidad y la falta la dominan. Se olvidó de las grandes obras de Dios. Se olvidó de que Dios había librado al pueblo de Egipto. Se olvidó que los había bendecido en el desierto. Que la tierra ahora que estaban habitando ahí en Belén era una tierra que había sido entregada por el Señor. Como nos recordaba el hermano Víctor ahí cuando estábamos leyendo las ofrendas, era una tierra de leche y miel. Pero no logra ver Noemí lo que Dios está haciendo. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nos olvidamos ser agradecidos con Dios por nuestra escasa comprensión de quién es Dios, por nuestra falta de lectura de la Biblia, por nuestra falta de oración y por nuestra nula entrega a Dios. Hermanos y hermanas, la gratitud florece con una conciencia anclada en el Señor. Aquel que su gozo es el Señor y tiene comunión con Él, naturalmente va a brotar de sus labios gratitud a Dios. Pero aquellos que anclan su alegría en cualquier cosa, de sus labios solo brotará amargura, murmuración e ingratitud. Este texto nos muestra varios peligros de una perspectiva equivocada sobre Dios. Incluso hasta nos desanima un poco. Nos desanima ver que el corazón de Noemí se parece tanto al nuestro. Es horrible conocer nuestro corazón pecaminoso, pero en la medida en que crecemos en la conciencia de quiénes somos, nosotros vamos a poder
poder ver cuán suficiente y bondadoso es nuestro Salvador. Aún así, el texto nos muestra una esperanza, porque Dios gobierna todas las cosas para cumplir sus promesas. Vimos que Dios había visitado a su pueblo para darles pan cuando había hambruna. Pero hay una esperanza aún más sutil. Vemos que Dios está tejiendo el gran telar de su historia para la llegada de Jesús. Llegada que nosotros ya disfrutamos. Él ya vino a la tierra. Nosotros estamos esperando su segunda venida. Y como Él ya vino una vez, nosotros esperamos su segunda venida. Ahora Ruth está en Belén, donde conocerá a Boaz, que es parte de la genealogía de Jesús. La verdadera esperanza del libro de Ruth se encuentra en aquel que nacerá en Belén, en Jesús, nuestro Salvador. No obstante, hay trazos de la salvación de Dios con estas mujeres. Todo el texto, no sé si se fijaron, nos muestra un viaje, nos muestra un recorrido, ¿cierto? De personas que viajan de tierras lejanas, dejando su hogar y ahora vuelven. No sé si les parece conocida esa historia. La parábola de los hijos perdidos, que comúnmente se llama el hijo pródigo. Por el hijo menor que desperdiciaba su vida y se iba de la casa del padre. Ruth no es una parábola, estamos seguros de eso. Aquí literalmente hay dos hijas perdidas. Y Dios se acerca a Ruth a través de estas situaciones. Y ahora ella desea a Dios. Desea que este pueblo sea su pueblo y que el gran yo soy, todopoderoso y bondadoso, sea su Dios. Con todo, aún hay una hija perdida, Noemí. Con todo su individualismo, irresponsabilidad e ingratitud, Dios guía soberanamente a que vuelva, no solo a Belén, sino que vuelva a Dios. Ese es un movimiento que Noemí no está percibiendo. Dios la está llevando de nuevo a Él. De esta manera Dios nos llama a nosotros. Dios se acerca a aquellos que tienen corazones desagradables, que han hecho de todo para no querer agradar a Dios. Él se acerca a aquellos que no lo merecen, se acerca a los individualistas, irresponsables e ingratos para salvarlos de su visión equivocada. Los salva para que conozcan al Dios bondadoso, amoroso y todopoderoso. Tal vez tú eres como Noemí, amargada y enceguecida por tu visión de las cosas, creyendo en un Dios pequeño que no se importa contigo. Te debo decir que no es así. Dios se ha acercado a los humanos y ha traído salvación, y conociéndolo te darás cuenta que eres más pecador de lo que pensabas, pero en Cristo Jesús eres más amado de lo que podrías llegar a imaginar. Es verdad, Dios nos llama tal y como estamos, pero no quiere que sigamos como llegamos. Él nos salva y nos santifica. Su gracia es tan grande que perdona al más miserable pecador, y su gracia es tan grande que transforma al pecador. Tal vez tú eres como Ruth. Hace poco o mucho tiempo entregaste tu vida al Señor, pero no sabes cómo es el camino. Te debo decir que este camino implica negarnos a nosotros mismos, cargar tu cruz y seguirlo. Dios te exigirá todo, porque Él quiere ser la razón por la que vivas. Aún así vale la pena este camino. Vale la pena todo lo que dejes por Cristo, porque Él ya lo dejó todo por ti. Cristo es mayor que todo. Cristo nos da una nueva forma de relacionarnos con Dios. Con Él nosotros no tenemos una mirada individualista y utilitaria de las cosas, sino que vemos al Dios soberano, guiando todas las cosas, llamándonos a hacer su voluntad. También Cristo nos llama a ser responsables con nuestros prójimos. Somos invitados por Dios a amarlos y cuidarlos, y nos invita a ser agradecidos, porque ya experimentamos la redención y la bondad de Dios. Él es lo más precioso. Ciertamente vendrán días de angustia, queridos hermanos, vendrán días de angustia. Cristo lo dijo.
en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Si se fijan, Cristo no anula los días difíciles. No los anula. Vamos a pasar por aflicciones, por dificultades, por enfermedades, por complicaciones en la vida. Pero cuán bueno es tener a Cristo en los días difíciles. Vale la pena. Este camino, cuando conocemos más a Dios y aprendemos a tener una perspectiva correcta de quién es Él, nuestro Salvador todopoderoso, lleno de gracia y bondad. Oremos. Señor, te damos las gracias